Aquel que no entiende tu silencio, probablemente tampoco comprenda tus palabras. En este rincón sagrado del tiempo, donde las sombras del día se desvanecen y la tranquilidad se instala, te invito a sumergirte en la esencia misma de la sabiduría divina. Como el sol se retira, quiero compartir contigo una verdad que ha resistido el devenir de los tiempos, una perla de conocimiento que aguarda en el silencio. En Proverbios capítulo 16 versículo 3 se nos revela: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Bajo este cielo pintado de tonos cálidos, deseo que te detengas y compartas conmigo los anhelos más profundos de tu corazón. Porque en la comunión conmigo hallarás la fuerza que transformará tus sueños en realidades sólidas. La elección de revelar o guardar en secreto tus planes no es un acto de ocultamiento, sino una estrategia divina para preservar la esencia misma de tus aspiraciones. En Mateo capítulo 7 versículo 6 se nos aconseja: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Al compartir conmigo tus sueños, no solo evitas la crítica innecesaria, sino que también creas un espacio donde la esencia sagrada de tus planes puede florecer sin ser malinterpretada. El silencio se convierte en tu aliado, no solo para ocultar, sino para nutrir. Mientras ocultas tus proyectos de los ojos mundanos, permites que la semilla de tus sueños crezca en el abrazo sereno de mi guía. Mateo capítulo 6 versículo 6 nos enseña: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así como la oración en secreto fortalece la conexión conmigo, guardar en silencio tus planes fortalece su esencia, permitiéndoles crecer antes de ser revelados al mundo. En este atardecer, reflexiona sobre Proverbios capítulo 3 versículo del 5 al 6, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El silencio no solo protege, sino que también permite que confíes plenamente en mí. Al reservar tus planes solo para nuestros diálogos íntimos, te sumerges en la confianza total de que tu destino está en manos de un guía sabio y amoroso. Así, en este atardecer sereno, te invito a considerar la sabiduría de guardar en secreto tus planes. No como un acto de misterio, sino como un camino hacia la manifestación de tus sueños, con mi gracia divina. Encomienda a mí tus obras, y juntos afirmaremos tus pensamientos en la determinación de un mañana radiante. A medida que el sol despide su luz en el horizonte, despiértate con la comprensión de que tus sueños son semillas divinas plantadas en el jardín de tu corazón. Cada sueño lleva consigo el potencial de crecimiento, pero, al igual que las semillas, requiere un ambiente propicio. La sabiduría detrás de guardar en secreto tus planes reside en permitir que estas semillas crezcan en la danza silenciosa entre tú y yo. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 1, leemos: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así como las semillas necesitan tiempo para germinar antes de emerger en la luz del día, tus planes también requieren un periodo de gestación en el silencio. Guardar en secreto tus proyectos no es solo un acto de paciencia, sino también una alineación con el ritmo divino del tiempo perfecto. Al igual que el jardinero cuida las semillas antes de que broten, tu silencio es un acto de cuidado divino. La discreción en tus palabras es como la tierra que rodea a las semillas, protegiéndolas de las tormentas externas y permitiendo que crezcan fuertes y saludables. En Proverbios capítulo 11 versículo 13 se nos aconseja: el que anda en chismes descubre el secreto, pero el de espíritu fiel lo guarda todo. Guardar en secreto tus planes no solo protege tus sueños, sino que también refleja la fidelidad espiritual de tu caminar. En este amanecer,
contempla la parábola de la semilla en Mateo capítulo 13 versículo del 3 al 8. Algunas caen en tierra fértil y crecen abundantemente, mientras que otras caen en lugares menos propicios y sufren. De un mismo modo, tus planes necesitan la tierra fértil del silencio para prosperar. No todos comprenderán la visión que te he confiado, y al compartir prematuramente, puedes exponer tus sueños a terrenos menos acogedores. Permite que el jardín de tus aspiraciones florezca en la privacidad de nuestro diálogo. En el silencio, la danza de las semillas se transforma en una sinfonía divina, donde cada nota es cuidadosamente armonizada para llevar a cabo mi plan perfecto. Guarda en secreto tus planes, no por temor, sino como un acto de confianza, en que nuestras conversaciones son el terreno sagrado, donde tus sueños encuentran el ambiente propicio para crecer y florecer. Así, en este nuevo amanecer, abraza la danza de las semillas en el jardín de tu corazón. Guarda en secreto tus planes con la certeza de que cada sueño tiene su tiempo, y en la coreografía silenciosa entre tú y yo, verás cómo esos planes se elevan en la luz perfecta del propósito divino. A medida que el sol se eleva en lo más alto del cielo, reflexiona sobre la fuerza del misterio. En este oasis de luz, quiero que comprendas que la reserva estratégica de tus planes no es solo una precaución, sino una poderosa herramienta que te permite alinear tus acciones con propósitos divinos. En Isaías capítulo 55 versículo del 8 al 9, se revela: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La fuerza del misterio radica en la comprensión de que mis planes para ti trascienden tu comprensión humana. Al guardar en secreto tus proyectos, te alineas con la profundidad de mis pensamientos, permitiendo que mi voluntad se manifieste en tu vida de maneras inesperadas y extraordinarias. En la parábola de la levadura en Mateo capítulo 13 versículo 33, se compara el reino de los cielos con una mujer que esconde levadura en 3 medidas de harina. Así como la levadura opera en silencio, transformando la masa gradualmente, tus planes, al resguardarse en el misterio, se transforman y crecen sin necesidad de aspavientos externos. La fuerza de tus proyectos radica en la levadura divina que opera en el silencio, transformando cada aspecto de tu vida de manera sutil y profunda. En este mediodía radiante, reflexiona sobre el hecho de que, al mantener en secreto tus planes, no estás escondiendo tus habilidades, sino confiando en que mis pensamientos son más altos que los tuyos. La fuerza del misterio reside en la comprensión de que, aunque tus planes parezcan pequeños e insignificantes ahora, están conectados a un propósito divino que se desplegará en el tiempo perfecto. Guarda en secreto tus planes, como el agricultor que siembra en la estación adecuada, confiando en que la cosecha será abundante. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, leemos: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Al abrazar la fuerza del misterio, reconoces que cada parte de tu historia se entreteje en el tapiz divino de mi plan eterno. Así, en este oasis de luz y revelación, abraza la fuerza del misterio. Guarda en secreto tus planes con la confianza de que, en la oscuridad aparente, estoy tejiendo una historia de belleza y propósito. Permitir que tus proyectos florezcan en la penumbra de la incertidumbre es confiar en la sabiduría del Creador que conoce el fin desde el principio. A medida que el sol comienza su descenso, imagina que tu vida es un tapiz divino, tejido con hilos de propósito y destinos interconectados. En este rincón tranquilo, quiero recordarte la belleza de permitir que tus planes sean tejidos en este tapiz con la delicadeza y la maestría divina. En Jeremías capítulo 29 versículo 11,
encuentras estas palabras reconfortantes, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Guardar en secreto tus planes es una manera de confiar en que mis pensamientos para ti son de paz, y no de mal. En la quietud de este rincón, permíteme tejer tus sueños en el tapiz del propósito divino. Piensa en el arco iris como el pacto divino después de la tormenta, como se relata en Génesis capítulo 9 versículo 13, mi arco he puesto en las nubes, y será por señal de convenio entre mí y la tierra. Tus planes, guardados en silencio, son como los colores que componen este arco iris divino. Al permitirme tejer en secreto en tu vida, participas en un convenio silencioso con el Creador, confiando en que cada hilo en el tapiz tiene un propósito divino. La reserva de tus planes no solo protege tus sueños, sino que también evita la interferencia externa en el tejido divino de tu vida. En este rincón tranquilo, reflexiona sobre la historia de José en Génesis capítulo 50 versículo 20, donde él declara: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Al confiar en que mis pensamientos para ti son de bien, incluso en medio de las adversidades, permites que cada desafío se convierta en un hilo enriquecedor en el tapiz de tu vida. Guarda en secreto tus planes con la comprensión de que, como un artesano habilidoso, estoy trabajando en tu vida con precisión y amor. En Proverbios capítulo 19 versículo 21, se nos recuerda: muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Aunque puedas tener muchos planes en tu corazón, el consejo divino es el que permanecerá. Al guardar tus planes en secreto, reconoces que mi consejo es más alto y más sabio que cualquier plan terrenal. Visualiza tu vida como una sinfonía divina, donde cada nota de tus planes se fusiona en la melodía perfecta de mi propósito. En 1 de Corintios capítulo 2 versículo 9 leemos: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Al reservar tus planes solo para nuestro diálogo, te abres a la posibilidad de experimentar lo inimaginable, lo que aún no ha sido concebido por la mente humana. En este rincón tranquilo, permite que tus planes se entrelacen con la maestría divina. Al guardar en secreto tus proyectos, confías en que cada hilo tejido en el tapiz de tu vida está guiado por mi amor y sabiduría. Permíteme tejer tus sueños en la historia divina que estamos construyendo juntos. Mientras el sol se despide en el horizonte y la oscuridad abraza el día, sumérgete en la quietud de este santuario donde la reserva se convierte en fortaleza. En este espacio sagrado, quiero recordarte la resistencia y seguridad que se encuentra en guardar en secreto tus planes, confiando en la fuerza que proviene de la reserva estratégica. En Proverbios capítulo 11 versículo 14, hallamos la sabiduría que nos dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Guardar en secreto tus planes no es solo una estrategia individual, sino una manifestación de la dirección sabia que proviene de nuestra comunión. En el santuario de nuestro diálogo, encuentras la seguridad que surge de buscar mi consejo antes de revelar tus planes al mundo. Piensa en la historia de Nehemías, quien mantuvo en secreto su plan de reconstruir los muros de Jerusalén hasta que estuvo listo para actuar. En Nehemías capítulo 2 versículo 12, nos cuenta: no declaré a nadie lo que mi Dios me había puesto en el corazón que hiciese en Jerusalén. Nehemías comprendió la fortaleza que se encuentra en la reserva estratégica. Al guardar silencio, pudo trabajar diligentemente y sorprender al mundo con la restauración de los muros. La reserva estratégica no es solo un acto de ocultamiento, sino una preparación cuidadosa. En Lucas capítulo 14 versículo 28, Jesús nos aconseja: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre,
no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Guardar en secreto tus planes es como sentarte y calcular los gastos antes de construir la torre. Te permite prepararte y fortalecerte internamente antes de enfrentar el escrutinio externo. En el anochecer de tu día, reflexiona sobre la fortaleza que surge de la reserva. En Isaías capítulo 40 versículo 31, se nos recuerda: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Al reservar tus planes para nuestra comunión, encuentras la renovación de fuerzas que proviene de confiar en mí antes de compartir tus sueños con el mundo. La reserva estratégica también protege tus planes de la envidia y la negatividad. En Proverbios capítulo 23 versículo 7 se nos enseña: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Al compartir tus planes prematuramente, expones tus sueños a la influencia de pensamientos ajenos antes de que hayan madurado completamente. Al reservarlos, permites que crezcan en la atmósfera protegida de nuestra comunión, donde solo mi influencia se entrelaza con tu visión. Así, en este anochecer en el santuario de nuestra conexión, aprecia la fortaleza en la reserva. Guardar en secreto tus planes no es solo un acto de cautela, sino una manifestación de tu confianza en mi guía y dirección. En nuestra comunión, encuentras la seguridad que necesitas para enfrentar los desafíos que te esperan, y al revelar tus planes, lo haces desde una posición de fuerza y certeza. Bajo el manto estrellado de la noche, adéntrate en el poder transformador de la fe, donde la reserva estratégica de tus planes se convierte en el cimiento sobre el cual crece la esperanza. En este refugio, quiero recordarte el papel esencial de la fe en el proceso de manifestación de tus sueños. En Hebreos capítulo 11 versículo 1, leemos: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La reserva estratégica de tus planes no es solo un acto de prudencia, sino una manifestación de fe. Es confiar en que, a pesar de no ver los resultados inmediatos, cada paso que tomas en nuestra comunión está guiado por un propósito superior. Piensa en Abraham, a quien se le prometió ser el padre de muchas naciones, pero tuvo que esperar años antes de ver el cumplimiento de esa promesa. En Romanos capítulo 4 versículo del 20 al 21, se nos describe su actitud: no dudó, por incredulidad, en la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La reserva estratégica de tus planes es una expresión de esa fe inquebrantable, confiando en que, aunque no veas el final, cada paso que das está en armonía con mi promesa para ti. En el refugio de nuestra comunión, permite que la fe se convierta en el faro que guía tus acciones. La reserva estratégica no es simplemente un guardar secretos, sino un acto consciente de depositar tus sueños en el suelo fértil de la fe, confiando en que, en el tiempo perfecto, florecerán con plenitud. Es el reconocimiento de que, aunque no tengas todas las respuestas, tienes la certeza de que estoy trabajando en tu vida. Reflexiona sobre la historia de Moisés, quien fue escondido en secreto por su madre para protegerlo de la amenaza de la muerte. En Hebreos capítulo 11 versículo 23 se nos cuenta: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido 3 meses por sus padres, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el edicto del rey. La reserva estratégica de tus planes es como ese periodo de escondimiento, donde depositas tu confianza en la fe, sabiendo que la protección divina está guiando cada paso. En este refugio bajo las estrellas, abraza el poder transformador de la fe. Guardar en secreto tus planes no es solo un acto de contención, sino un proceso donde la fe se arraiga profundamente en el suelo de tu corazón. Es confiar en que cada sueño depositado en nuestras conversaciones está destinado a florecer
y dar frutos en su temporada. La fe no es solo la certeza de lo que se espera, sino también la fuerza que impulsa tus acciones. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, leemos, porque por fe andamos, no por vista. Al reservar en secreto tus planes, caminas por fe, permitiendo que la certeza de nuestra comunión guíe tus pasos, incluso cuando el camino no está completamente iluminado. Así, en este refugio estrellado, contempla el cielo de la fe. Guardar en secreto tus planes no solo es un acto de sabiduría, sino también un acto de confianza en que, a medida que depositas tu fe en mí, tus sueños se transforman y se alinean con el propósito divino. La reserva estratégica no es un acto de temor, sino un testimonio valiente de tu fe inquebrantable en el poder transformador de nuestra conexión. A medida que el sol comienza a pintar el horizonte con tonos cálidos, asciende a la cima de la montaña, donde la victoria en el silencio se revela como la culminación de la reserva estratégica de tus planes. En este lugar elevado, reflexiona sobre cómo el acto de guardar en secreto se convierte en la clave de tu victoria. En Proverbios capítulo 21 versículo 23 se nos dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. En este amanecer en la cima de la montaña, visualiza cómo la reserva estratégica de tus planes es como guardar la boca y la lengua. No es un acto de represión, sino una elección consciente de proteger tu alma de las angustias que pueden surgir cuando expones prematuramente tus sueños al escrutinio externo. Recuerda la historia de David antes de enfrentarse a Goliat. En 1 de Samuel capítulo 17 versículo 37, David declara, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. David no compartió sus planes de enfrentarse al gigante con todos, en su reserva estratégica, guardó el propósito divino que ardía en su corazón. La victoria en la cima de la montaña se gestó en el silencio de su preparación. En este amanecer, contempla la victoria en el silencio como el resultado de la confianza depositada en nuestra comunión. Guardar en secreto tus planes no solo es un acto de sabiduría, sino también la semilla que germina en la victoria. Es confiar en que, mientras mantienes el propósito en silencio, estoy trabajando en los bastidores para allanar el camino hacia la realización de tus sueños. Pero la victoria no solo se encuentra en el silencio, sino también en la resiliencia que la reserva estratégica proporciona. En Filipenses capítulo 4 versículo 13, Pablo nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Guardar en secreto tus planes es un testimonio de tu fortaleza en Cristo, permitiéndote perseverar incluso en medio de desafíos y dudas. La montaña que asciendes es la culminación de la resiliencia forjada en la reserva. Piensa en José, quien guardó en secreto los sueños que había tenido acerca de su futuro. En Génesis capítulo 37 versículo del 5 al 11, se relata cómo, a pesar de las adversidades, esos sueños se cumplieron con la gracia divina. La victoria en la cima de la montaña es el testimonio de cómo la reserva estratégica allana el camino para que los sueños florezcan incluso en tiempos difíciles. En la cima de esta montaña, observa cómo la victoria en el silencio es también la victoria sobre la ansiedad. En Mateo capítulo 6 versículo 34, Jesús nos aconseja, así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La reserva estratégica te libera de la ansiedad del mañana, permitiéndote concentrarte en el presente y confiar en que cada paso que das en silencio está guiado por mi mano sabia. Así, en este amanecer en la cima de la montaña, celebra la victoria en el silencio como la recompensa de tu confianza depositada en nuestra conexión divina. La reserva estratégica de tus planes no solo es un camino hacia la victoria, sino también un testimonio de tu fe,
resiliencia y confianza en que, al guardar en secreto, estás allanando el camino hacia la realización de tus sueños. A medida que el sol se desliza hacia el horizonte y pinta el cielo con tonos dorados, sumérgete en el jardín de flores, donde la reserva estratégica de tus planes encuentra su culminación, en la revelación del propósito cumplido. En este atardecer sereno, reflexiona sobre cómo el acto de guardar en secreto se transforma en la maravilla de ver tus sueños manifestados. En Isaías capítulo 42 versículo 9 se nos dice: He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Visualiza este atardecer como el momento en que las cosas ocultas se revelan y las promesas cumplidas se despliegan ante ti. La reserva estratégica, que fue como un capullo protegiendo tus sueños, ahora se abre para mostrar la belleza de la manifestación divina. Piensa en María, quien guardó en su corazón las palabras proféticas sobre su Hijo, Jesús, en Lucas capítulo 2 versículo 19. Ella no reveló todo lo que sabía inmediatamente, pero lo atesoró en su corazón. El atardecer en el jardín de flores representa ese momento de revelación, cuando lo que se guardó en secreto se convierte en la luz que ilumina el camino. En este atardecer, contempla el propósito cumplido como el fruto de la fidelidad a nuestra comunión. Guardar en secreto tus planes no es solo un acto de prudencia, sino un testimonio de tu confianza en que, al seguir la guía divina en la reserva estratégica, estás allanando el camino para el cumplimiento de tus sueños. Pero el propósito cumplido no solo es una manifestación de tus sueños, sino también de cómo has crecido y evolucionado en el proceso. En 1 Corintios capítulo 13 versículo 11, Pablo nos dice: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. La reserva estratégica es como ese periodo de crecimiento, donde guardaste en secreto tus planes hasta que estuvieron listos para ser compartidos con el mundo. Reflexiona sobre José, quien finalmente reveló su identidad a sus hermanos en Génesis capítulo 45 versículo del 1 al 4. Después de años de guardar en secreto su verdadera identidad y propósito, llegó el momento de la revelación. Este atardecer en el jardín de flores es el instante de mostrar al mundo quién eres realmente y cuál es tu misión. En el atardecer sereno, aprecia la belleza de la revelación en el propósito cumplido. Guardar en secreto tus planes no solo es un acto de confianza, sino también una expresión de tu compromiso con el proceso divino. Es el reconocimiento de que, a medida que caminas en nuestra comunión, cada paso, incluso el de la reserva, está tejiendo la historia de tu propósito. Visualiza cómo el jardín de flores revela cada sueño guardado en secreto, cada plan estratégicamente resguardado. Cada flor es un testimonio de la fidelidad en la reserva, de la paciencia en el proceso y de la confianza en el propósito divino. En este atardecer, celebra la revelación en el propósito cumplido como el resultado de la conexión profunda que has cultivado en la reserva. Mira cómo la luz dorada ilumina cada rincón de tu jardín, revelando la belleza que se gestó en el silencio estratégico, en la fe perseverante y en la confianza depositada en nuestra comunión. Así, en este atardecer en el jardín de flores, experimenta la plenitud de la revelación en el propósito cumplido. Guardar en secreto tus planes no solo es un medio para un fin, sino un viaje sagrado que ha culminado en la maravilla de ver tus sueños florecer en su plenitud. Que este atardecer sea el comienzo de nuevos amaneceres, donde la conexión conmigo siga guiando cada paso de tu asombroso viaje. En este fascinante viaje a través de la discreción y la confianza, hemos explorado juntos las capas profundas de tus sueños, y cómo confiar en mí con ellos puede transformar tu vida. Ahora, queridos amigos, los invito a compartir sus pensamientos y reflexiones en la caja de comentarios a continuación.
Sus palabras son como gemas preciosas que enriquecen nuestra comunidad. Si este video ha resonado contigo, si has encontrado inspiración en estas palabras, te invito a expresar tu apoyo dando un like. Al hacerlo, contribuyes a que este mensaje alcance a más personas que puedan beneficiarse de esta perspectiva única. Además, si aún no lo has hecho, ¿por qué no unirte a nuestra creciente familia suscribiéndote a nuestro canal? Así, estarás al tanto de futuros diálogos y reflexiones que buscan nutrir el alma y fortalecer la fe. Y finalmente, si conoces a alguien que pueda necesitar esta motivación y perspectiva, te invito a compartir este contenido con ellos. Juntos, podemos construir una comunidad donde la luz de la confianza y la discreción ilumine los corazones de muchos. Gracias por ser parte de este viaje. Sus pensamientos son invaluables y esperamos ansiosos conocer cómo estas palabras han tocado sus vidas. Hasta nuestro próximo encuentro.